Ya estoy grabando y a partir de entonces voy a empezar a grabar todas las clases para ponérselas en YouTube y les pondré en el Classroom todas las grabaciones. Bueno, ya estando en materia, ya estamos todos los que debemos de ser, pues voy a empezar a compartirles una presentación que es la parte primera del temario. Esta parte primera del temario pueden ver bien la pantalla. A ver. Pues es en realidad es un pequeño paseo histórico y una introducción a lo que es la química de coordinación. Ahorita es una, me voy a ir más o menos rápido porque es un paseo histórico literalmente. Pues para que vean cómo se desarrolló la química de coordinación. La química de coordinación actualmente es una ciencia bastante amplia que tiene muchas aplicaciones. Eso lo vamos a ver al final del curso. Y esta ciencia pues empezó desde hace muchos años. Claro, las personas que tuvieron en sus manos compuestos de coordinación de los que vamos a hablar aquí, la mayoría de ellos nunca se enteraron que era un compuesto con metales y con otra serie de sustancias que se le pegaban a los metales que vamos a llamar ligantes, que es como vamos a definir el... ¿cómo se llama? El compuesto de coordinación. Antes de empezar, me gustaría preguntarles si saben, más bien si en química inorgánica, en el curso anterior, vieron en qué consistía un compuesto de coordinación, de qué se trataba, con qué se comía, cómo estaba formado, todo ese tipo de cosas. Porque se ve en ese temario, pero como es el temario de química inorgánica es tan extenso y tan complicado, porque es muchas cosas, no todos los profesores llegan a química de coordinación. Algunos les encanta y se clavan en química de coordinación cuando no deberían de hacerlo. Hay alguien que, más bien, hay alguien que no lo haya visto. O sea, Una persona solamente. yo profesor tampoco lo vi. Bueno, Yo entonces tampoco. vamos a ir platicando muy brevemente en esta parte histórica, que es un compuesto de coordinación, y la clase próxima ya lo vamos a definir bien y vamos a ver todo lo que significa. Si nos da tiempo esta clase, lo hacemos esta clase. Permítame un segundo que estaba esperando una llamada. Falta desayunar. Estaba esperando una llamada de fuera y resulta que era de propaganda de bancos. Pero bueno, perdonen. Espero que no se repita. Bueno, vamos a empezar. Entonces, esta parte de paseo histórico, introducción, ya llegó. Fernanda creo que ya se ha conectado y se desconectó. Esta parte, pues vamos a ver desde dónde empezamos. Pues empezamos. Históricamente, la química de coordinación es de un origen comparativa. A ver, la química de coordinación es del siglo XX. Realmente, la química como una ciencia. Pero los historiadores hayan vestigios de compuestos de coordinación muchísimo antes. Entonces, como es una ciencia relativamente nueva, es decir, del siglo XX, a ver, si nosotros nos ponemos a ver, les voy a pedir varias cosas a lo largo del curso. Y eso es lo que les acabo de mencionar. Si digo es relativamente nueva, ¿con qué lo vamos a comparar? Pues vamos a compararlo con su hermana de ciencia, que es la física. Ujú. Una de las cumbres de la física es las leyes de Newton. Entonces, quiero que me diga alguien cuándo Newton publicó su famoso libro, donde propone y cómo se llamaba este libro. Para lo cual ustedes van a poder echar mano de libros, revistas o Google. A lo mejor Google es más rápido, ¿no? ¿Quién me puede decir cuándo publicó este Newton su famoso libro que dio base a la teoría de flujos, lo que ahora conocemos como cálculo diferencial integral, y las leyes de Newton, las
famosísimas tres leyes de Newton. ¿Alguien ya lo encontró? Eh, Fue en 1687 1687. Y su Principia Matemática. su principio de matemática es un libro famosísimo, ¿no? Y la ciencia ha girado alrededor de ese libro y esos conceptos. Por eso dice que Newton, más que Einstein, es el gran pilar de la física y uno de los grandes pilares de la ciencia. Y estamos hablando de finales de 1600. Y el premio Nobel, con lo, por lo que se concedió a una persona, lo vamos a ver ahora, y ese premio Nobel fue concedido por establecer el fundamento de la química de coordinación, de entender qué es la química de coordinación, fue 1906. Eso quiere decir que pues ya primero ya había premio Nobel, cuando Newton no había premio Nobel. El, y pues son varios siglos después, muchos años después, estamos hablando, muchos años después. Cuando la física ya era una ciencia vieja, apenas estaban haciendo la química de coordinación. Por eso nos referimos que es una ciencia relativamente nueva, ¿no? Porque, pero pues no quiere decir que los compuestos de coordinación o la química de coordinación no existiera antes. Si vemos artificialmente cuáles son los primeros compuestos de coordinación usados o empleados prácticamente, pues quizá en la Biblia, en el Génesis, en la Biblia es un libro que ya más más de uno conoce y tiene varias partes y la primera parte es el origen y eso quiere decir Génesis. Ya en el Génesis describen que Josué tenía un abrigo de muchos colores y pues análisis históricos de los pigmentos de esas épocas lo que nos remite es que eran compuestos de coordinación esos colores. Los compuestos de coordinación se caracterizan por tener unos colores muy bonitos. Nosotros vemos en un espectro que es el visible. Entonces, nuestra primera herramienta para caracterizar, para tratar de identificar un compuesto, como humanos, es el color. Y luego sus propiedades, si está duro, si no está duro, si se solubiliza en agua, si no se solubiliza en agua, y cosas así. Pero lo primero que sale es el color. Y resulta que los compuestos de coordinación son de colores bonitos y brillantes, la mayoría de los compuestos. Entonces, esos colores han sido utilizados como pigmentos, como en el de Génesis. Así los pigmentos de alizarina se emplearon en la India, Persia, Egipto mucho antes de que lo usaran los griegos. Y estamos hablando de los griegos que fueron hace ya también muchos siglos. Pues en la India, que son Persia y Egipto, que son civilizaciones milenarias, estamos hablando de 3000 años aproximadamente, ya usaban cotidianamente algunos compuestos que son derivados de la alizarina. Y aquí les voy a dejar una tarea. Me voy a ir anotando las tareas para que aquellas personas que la quieran hacer. Esta tarea que les estoy mencionando, como la muchas de las que les voy a dejar, no todas, son opcionales. Entonces, una persona el que quiera me va a buscar qué es la alizarina y me va a decir todo lo que puede hacer la alizarina y principalmente su composición química, ¿no? La próxima clase vamos a empezar con eso. Entonces le voy a dar unas décimas para el próximo examen parcial a aquella persona que me investigue y me pueda decir que es alizarina. Si esa persona quiere poner una diapositiva con la información, adelante. Si quiere poner una página web o un video, adelante. Eso lo decide esa persona. Entonces, esto es opcional, no vamos a escoger a nadie ahora, pero sí vamos a dar esto abierto. ¿Sale? Bueno, entonces, la glicerina es un compuesto de coordinación, o es una mezcla de compuestos de coordinación, y se usaban en la India, Persia y Egipto. Hace unos años, en el Museo de Bellas Artes de la Ciudad de México, ese gran edificio que tenemos en el centro de nuestra ciudad, y hubo una exposición. Yo fui a esa exposición y me pareció muy bonita la exposición. Sobre todo que se relacionaba mucho con con este curso, porque se llamó El color de los dioses. Y era una exposición histórica y también tenía que ver con la gente que hacía restauración. Resulta que pues llevaban un montón de duplicados de esculturas y de todo lo que podía ser jarrones, esculturas, pinturas, sobre todo esculturas egipcias
prehispánicas, sobre todo en el territorio, lo que es ahora México, y en muchos otros lugares, y se veía que las estatuas de griegas y las estatuas egipcias y algunas estatuas persas y demás, pues que ahora las vemos como pues la piedra y ya, o sea, como la esfinge que vemos en las fotos de las pirámides de Egipto, ahí que está la famosa esfinge, pues tenían color y las pintaban y tenían colores brillantes, y la mayoría de esos colores brillantes eran compuestos de coordinación. Los sacaban de minerales, los mezclaban con cosas, hacían compuestos de coordinación y de ahí surgían los compuestos de coordinación. Pero con el pasar de los años pues, se degradan los compuestos, esos pigmentos, y nosotros nos llegan hasta nuestros días como unas estatuas puramente de piedra. Igual, ustedes pueden ir al Museo del Templo Mayor, tarea para el que quiera ir, no es obligatoria. El que quiera ir o el que haya ido, seguramente ya más de uno de ustedes ha ido. Ahí hay un montón de exposiciones y hay algunas donde se les superpone con proyectores, no me acuerdo cuál era, si la Coyolxauhqui o cuál, que le superponen con colores, con proyectores, los colores originales. Todavía se ven restos. Y esos restos, pues era que estaba pigmentado, pero que en el original, cuando estaba recién pintadito, estaba súper brillante y era una escultura colorida impresionante. Esos pigmentos eran compuestos de coordinación. Entonces, así surge la química de coordinación sin saberlo, ¿no? Se mezclaban minerales, porque un compuesto de coordinación es un metal central, generalmente un ion metálico, y muchas veces le ponen otras cosas. Las mezclaban con plantas, con desechos, o algunos ya eran coloridos de por sí, algunos minerales, y se consideran compuesto de coordinación. La primera observación de un compuesto de coordinación completamente inorgánico se registra, ya registrada, por Andreas Libavius en 1597. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué esto es importante? Porque pues en la época de Josué de la Biblia y en la época de los egipcios y en la época prehispánica prehispánica es que siempre se dice los mexicas, pero los mexicas eran la parte central, pero los tlaxcaltecas, los olmecas, y había muchas culturas muy ricas en el México prehispánico y todas utilizaban estos colores. Entonces, los utilizaban, pero no eran conscientes, ni aislaban, ni separaban, ni nada. El primero que separa y trata de formar un compuesto, que sea un compuesto que pueda decir yo formé este compuesto así artificialmente, es casi de 1600, 1597 por este cuate. Y lo que hace es cobre con amoníaco. ¿Y por qué cobre? Porque el cobre era muy fácil de obtener, porque es uno de los metales que se puede llegar a encontrar en la naturaleza de forma en esta oxidación cero, y el cobre ya lo utilizaban para hacer algunos metales y ya algunas cosas de metal. En 1600 se usaba ampliamente para hacer vasijas, para hacer aleaciones como el bronce, etcétera. Entonces, cuando hervían algo que tuviera amoníaco en un recipiente cobre, como fue el caso de Andrés Libavius, se formaban este tipo de compuestos. ¿Y de dónde iban a sacar el amoníaco? ¿Quién me dice de dónde sacaban el amoníaco este cuate? O las personas que hervían amoníaco, algo con amoníaco, alguna disolución amoniacal en el caldero este. ¿Quién me puede decir? No se duerman. Si se equivocan, no pasa nada. Podría ser del amoníaco. ¿Eh? De la sangre. ¿De la? ¿Me puedes repetir? Es que no alcancé a escuchar. ¿De la sangre? De la sangre, muy bien. Lo sacaban de la sangre. También lo ponen por aquí en el chat. De la orina, también. En aquellos entonces los fluidos biológicos los ocupaban mucho. La sangre todavía la hervimos y le hacemos cosas. Hay dos versiones muy comunes que nosotros nos llegan a nuestro México. Una versión más española y una versión más mexicana de productos de sangre. ¿Cómo se llama la versión mexicana? De un producto alimenticio hecho de sangre.
La moronga. La moronga. ¿Y cómo se llama el producto español? Similar, no es igual, pero es muy parecido. El español lleva más ¿La arroz morcilla? o pan o cosas. ¿Cómo? ¿Morcilla? No. Morcilla. Entonces la morcilla y la moronga son dos productos y se hierven. Entonces se calientan en un recipiente. En aquel entonces, desde hace casi 500 años se ha hecho eso cotidianamente. ¿Cuál fue la diferencia del cuate este que estamos hablando, del Andreas? Pues fue algo fundamental. ¿Y qué fue lo fundamental? Que un científico, ¿qué hace? ¿Qué es lo que distingue un científico de un cocinero? El cocinero hace el alimento y el científico, ¿qué hace? Observa, aísla y trata de analizar lo que está haciendo. ¿Sí? El cocinero también observa, pero en diferente forma. Entonces, Andreas Libavius vio que se formaba un compuesto cuando hacía ese tipo de cosas y lo pudo aislar y trabajó con él y lo trató de estudiar. Esa es la primera forma científica, aunque en aquel entonces el método científico pues no existía como tal. Perdón. Sí es importante mencionar que es la primer intento en hacer este tipo de cosas. Bueno, vamos un poco más rápido, si no, no vamos a acabar. Luego, otro candidato para ser el primer compuesto de coordinación registrado probablemente sea el azul de Prusia. Fue obtenido por Heinrich Diesbach, un pintor y fabricante de pinturas para los pintores durante la primera década del siglo XVIII, 1700. Estamos hablando de más de 100 años después, aproximadamente 100 años después, donde la pintura jugaba un papel muy importante. En el Renacimiento, surge pues los grandes artistas, los grandes pintores que ustedes conocen, Miguel Ángel y todos los famosísimos. Y eso pues todo el mundo habla mucho de los pintores, pero nunca hablan de la parte química del asunto. Estos pintores necesitaban pigmentos, bases para los pigmentos, y eso lo hacían pues ciertos fabricantes de estas que eran los eran medio alquimistas estas personas. Y el azul de Prusia fue un pigmento muy común y lo fue obtenido por este cuate, por Heinrich. Y estamos hablando de 1700. Entonces son los primeros ejemplos donde ya se aísla. Andreas Libavius lo registra y dice, aquí hay algo nuevo. Pero Heinrich Diesbach no solo hace eso, hace comercio de eso y vive de eso, de hacer azul de Prusia para vendérselo a los pintores de la época. ¿Sale? Obviamente, pues no sabían, ¿no? Ellos encontraban algo azul o cuando algo les daba azul o de un color que les llamaba la atención, pues entonces era importante y lo registraban y lo podían vender, como era el caso de esto para los pintores. No solamente el cobre, ¿no? Si ustedes hacían desechos animales y los mezclaban con sosa, esos desechos animales, sí estoy hablando de la caca, en una vasija de hierro, que también había vasijas de hierro, eran también muy comunes, pues se formaban compuestos de coordinación. En este sentido, 30 años más tarde, de 1700 pico, uno de los grandes científicos de la época, Carl Wilhelm Scheele, fue el descubridor del oxígeno, pudo aislar el compuesto ácido prúsico, describiendo todas sus propiedades, su olor, su sabor. El ácido prúsico tiene pegados al metal central, cianuros, y entonces el cuate pues lo que hacían era eso, los probaban, ¿no? O sea, la caracterización es algo muy importante en la ciencia. Actualmente caracterizamos, ¿para qué? Caracterización quiere decir ver sus características, ver de qué está hecho, ver cómo se comporta, ver qué propiedades tiene, punto de fusión, punto de ebullición. Y una parte importante de la caracterización actual es la estructura, ver qué estructura y qué fórmula tiene. En aquel entonces pues no podían saber, no tenían ni idea de estructura ni de fórmula, entonces veían sus propiedades. ¿Y qué eran las propiedades que podían medir? No tenían ninguna teoría molecular para poder entender nada. Entonces lo que veían era que tenían propiedades de color, de olor, de sabor, que eran las propiedades organolépticas que nosotros tenemos. Las propiedades organolépticas son muy importantes todavía en nuestros días, pero hay que tener mucho cuidado porque si no, pues pues puede ser mortal, ¿no? Este cuate se probó el azul de Prusia y no se murió pues de casualidad, porque un compuesto con cianuros, si se lo comen, llega al estómago, y cuando llega al estómago hay
una especie química que es el protón. Tenemos medio ácido en el estómago que compite por el metal de transición, y parte de ese cianuro se puede ir con este, con el protón y se forma ácido cianhídrico, y el ácido cianhídrico pues ya es cianuro libre, y eso es pues, un veneno muy potente, ¿no? Y vamos a ver por qué es un veneno muy potente un poco más adelante. No hoy, pero lo vamos a ver. Es química de coordinación también. Otro ejemplo temprano de estos compuestos fue el uso de 1760 de hexacloroplatinato de potasio. ¿Por qué el platino? Inglaterra, Alemania de aquellos años tenían mucho interés en platino, y vamos a ver muchos compuestos de platino. ¿Por qué tenían mucho interés en el platino? Porque no todo lo que brilla es oro, también está el platino y la plata. La plata es maravillosa, es preciosa, pero tiene un pequeño problema, se pone oscura. El platino no, el platino resistía todo, no se dañaba con nada, pero había que aislarlo. Y entonces experimentaban con muchas cosas para aislar platino y poder obtener metales preciosos, que el platino era muy muy cotizado porque era muy poco, era muy escaso, y sigue siendo muy escaso. Entonces, en 1760 ya se trataba de aislar el hexacloroplatinato, y Wilhelm, no era británico, era alemán, Wilhelm Schell, lo que hace es aislar. Fue un químico muy impresionante este señor. Sin embargo, si nos limitamos a compuestos de cobalto con aminas, la prioridad se puede atribuir a los conocidos como el ciudadano Tassert. El ciudadano Tassert, francés de origen, creo que era francés de origen, este cuate era muy impresionante porque hizo un montón de estudios. Él trabajó principalmente con compuestos de cobalto, con aminas. El cobalto te daba colores muy interesantes, ¿no? De hecho, todavía se usa el cobalto, sales de cobalto, el cloruro de cobalto, de hecho, común y corriente, como marcador de humedad. Cuando está totalmente seco es de un color, y cuando está totalmente húmedo es rosita, y cuando está totalmente seco es azul. Entonces, con pequeños cambios. ¿Y qué es lo que sucede? Que el agua se pega a través al cobalto directamente y se forma un compuesto de coordinación con aguas y cambia totalmente color. Las propiedades de los compuestos de coordinación cambian notablemente de color cuando el metal central tiene cosas alrededor. Ahorita vamos a ver qué es el metal central, para los que no lo hayan visto. De esta manera comienza ya más formalmente, con ya cerca de 1800, a dar forma a la química de coordinación, porque esta química de coordinación antes pues era la descripción de algún compuesto simplemente, pero ya una familia de compuestos empieza con el ciudadano Tassert. Entonces, como científico ya formal, Schell y Tassert son los primeros que hacen química, ya lo que podemos llamar una química más moderna, con compuestos de coordinación, y no nomás hallazgos aislados de pigmentos que podían utilizar. Dejaba durante noches disoluciones amoniacales de cloruro de cobalto, y las cuales depositaban cristales anaranjados cuya fórmula empírica es esto. Entonces, hay un ion metálico, déjenme ponerles aquí esto, hay un ion metálico que es el cobalto, y luego tiene otras cosas que se le pegan, cloros o amoníacos. Entonces, cuando Tassert empieza a ver que tiene el cloro y tiene el amoníaco, encuentra que pues ya está formado por dos sustancias diferentes y el cobalto. Y estas combinaciones le podían dar muchos compuestos con colores diferentes. Esa es la primera síntesis real de compuestos de coordinación y de una familia de compuestos de coordinación. ¿Sí? De esta manera, se convierte en el padre más moderno de la química de coordinación en mi concepción, el ciudadano Tassert. Estamos hablando de 1798, donde lo publica sus primeras cosas. Y aunque también este descubrimiento fue probablemente un accidental, Tassert reconoce la importancia y lo empieza a hacer
empieza a describir las características, ¿no? De esta manera, el ciudadano Tasser reconoce que este compuesto es una nueva clase de sustancia química formada por la combinación de dos compuestos. Había una cosa interesante, se los déjenme ponérselas aquí, que era, conocían el cloruro de cobalto, y el cloruro de cobalto, ay, perdón, píntanme que esto marcó aquí un error, de repente, a veces hace eso el PowerPoint. Conocían que el cobalto se podía combinar con el cloruro, con el cloro, entonces conocían el cloruro de cobalto. Cuando a veces se combinaba con una cosa como el ion sulfato, daba cristales muy bonitos como pequeños vidrios, y a todos los sulfatos de los metales de transición se les llamaban vitrolos, vitrolo de cobalto, vitrolo de cobre, porque daban ese tipo de sustancias. Ustedes conocen el sulfato de cobalto, que son como cristales muy bonitos azules, como pequeños vidrios. En aquel entonces lo que veían era como vidrios azules. Entonces al ver esos vidrios lo venían. Y conocían el amoníaco, ¿no? El amoníaco pues provenía de los desechos animales y tenía un olor característico. En cada esquina lo podían oler, porque pues entonces no había baños. Y pues en las esquinas en las paredes estaba rico en amoníaco, entonces lo olían. Entonces cuando este Tassert formaba su compuesto con cloruros y amoníaco, cuando lo calentaba, se descomponía el compuesto, cambiaba de color y se olía amoníaco, es decir, el amoníaco salía. Entonces por eso podían identificar fácilmente el amoníaco. La parte de la caracterización tenía que ver con la organoléptica nuevamente, y era evidente y obvio porque era como lo podían detectar. No tenían un espectrofotómetro, ni tenían un infrarrojo, ni nada de esto para poder ver otras características. De esta manera, era un compuesto que tenía una existencia independiente y tenía características independientes muy claras. Y por eso ya fue el primer científico, la primera persona que empezó a llamar a esto como una nueva clase de compuestos. Entonces por eso tiene una importancia muy grande. Las propiedades de este nuevo compuesto complejo eran completamente diferentes a aquellas de los que lo componían. Si tomaban el vitrolo de cobre, tomaban el cloruro de cobalto, perdón, o el cloruro de cobalto o el vitrolo de cobalto, que era el sulfato, y lo mezclaban con cosas que tenían amoníacos, orina, sangre, entonces lo que se darán de cuenta es ese tipo de que no se parecían a sus predecesores. Y esas observaciones vinieron con un montón de descubrimientos. Hay una película que si tienen tiempo el fin de semana y no la han visto, me gustaría que la vieran, porque quisiera que vieran una pequeña es una película que yo creo que vale la pena ver. A mí me gustó bastante. Leí el libro, obviamente el libro es mejor, pero la película es buena. Ya es vieja, es de el protagonista es un actor británico famosón que se llama Sean Connery. Ya murió, pero se llamaba Sean Connery, y se llama El nombre de la rosa. No sé si alguien ha visto esta película. ¿Alguien la ha visto? El nombre de la rosa. Yo sí la he visto. Está padre, ¿no? A mí sí me gustó. Hay una escena que me gustaría que los que ya la vieron la recordaran, y los que no la pudieran ver en algún momento. Pues el internet es bondadosa con sus súbditos. Debe haber en muchos lugares esa película, porque ya es viejita, entonces de los 80s. Entonces está bien. Es basada en un libro de un escritor filósofo, que es más filósofo que escritor, que se llama Humberto Eco. Y esta escena está en Amazon Prime. Para aquellos que la quieran ver, véanla, está en Amazon Prime. Lo está diciendo Ángel. Gracias, Ángel. Hay una escena donde es un sacerdote que tiene un aprendiz y están en un convento medieval. Y hay una serie de asesinatos. Entonces el protagonista empieza a descubrir los asesinatos.
Y pues es muy interesante la trama y el concepto de los asesinatos porque es. Y el primer asesinato está en una especie de tinaja gigante donde ahí mataban a los animales, a los cerdos, a lo que fuera para comer, y toda la sangre le echaban ahí. Y eran unos cacerolas gigantes. Y está muy bien representada ese tipo de cacerolas ahí. Y la puesta en escena de la película es muy buena porque uno se da cuenta cómo estos personajes como Tacert o Leibovitz o esto tuvieron una gran una gran capacidad de observación para poder en esas condiciones y en esas cosas cotidianas donde eran totalmente antihigiénicas, donde los olores eran desagradables. En estos encuentran a un cadáver en esta cacerola gigante, estaba llena de sangre, porque era la sangre que ponían ahí para pues hacer alimentos, y era una cacerola gigante. Entonces, claro, cuando mataban varios animales, tenían que aprovechar y cocinar la sangre toda de vez, porque si no se les echaba a perder y ya no la podían utilizar, porque se habían aprendido que si se les echaba a perder y se la comían, se enfermaban. Entonces tenían que calentarla toda de vez. Entonces, esto era muy común en esa época. Pero una cosa es lo que había ahí, y les digo de la película para que uno se trate de imaginar las condiciones. Hay unos libros que voy a ver si se los consigo en PDF. Están en la biblioteca, pero desafortunadamente estamos en pandemia y no podemos estar en la biblioteca, que se llama Clásicos en Química y Coordinación. Y el número 1, y es la historia de la química y coordinación, y el número 1 viene todas las historias, este tipo de historias de cómo lo hacían y cómo era heroico el descubrimiento de la química en esos años. Pero bueno, durante el siguiente medio siglo se obtuvieron un número cada vez más grande de este tipo de compuestos. Entonces la gente empezó a investigar con cosas que tenían que ver con metales y con amoníaco y con cloruros y con cosas por el estilo, y empezaron a descubrirse muchos. Entre estos tenemos los siguientes. El primero era muy sencillo, cuando estaban tratando de ver cosas con flúor o piedras de flúor como la fluorita, y la ponían en medios ácidos. Cuando empezaron a investigar con el boro también, con el yodo. Luego estaban los pigmentos típicos, el prusiato rojo de potasio, los nitroprusiatos, hay muchos nitroprusiatos, nitroprusitos, como en otro estado de oxidación. Y además compuestos ya mencionados, tenemos una cantidad impresionante de compuestos que los bautizaron como su descubridor, ¿sí? Entonces, claro, si ustedes hacen un compuesto, yo le pondría el chuchonio, ¿no? Entonces, pues así quisiera, pero ya no se acostumbra a ponerle esos nombres. Ahora está la yupa que nos aguada la fiesta. Bueno, hay un profesor del departamento que da química inorgánica, es muy buen profesor. Y cuando él estaba en la licenciatura haciendo su tesis, hizo compuestos de coordinación. Y cuando tenía un compuesto muy bonito, con colores brillantes, precioso, con cristales magníficos, de pronto a la etiqueta le ponía el nombre del compuesto y lo bautizaba. Y le puso Flor. Y le puso Flor porque era una novia que había tenido y era tan bonito, eran los cristales tan bonitos como su novia. Entonces así era este profesor. Pero la mayor parte de los compuestos los etiquetaba como PCC1 o el 2 o el 3, etc. ¿Qué quiere decir PCC? ¿Alguna idea? Ya tienen una idea de cómo los bautizaba. Los bonitos los llamaba Flor. Estos que no eran tan bonitos los bautizaba como PCC. ¿Qué quiere decir PCC? Se puede poner en el chat también si no quieren hablar. Esto es real, fue aquí en la facultad y así los bautizaba este cuate. Era el pinche compuesto café 1, el pinche compuesto café 2, etc. Entonces siguen bautizando nombres, pero no trascienden. Ahora, pero en aquel entonces sí trascendían esos nombres. Entonces cuando la Anderson hizo una sal donde tenía cosas amoníacales y con piridina y demás, pues y cosas con nitrógeno y cloruro, le salió una cosa rarísima que después se vio que era eso, y era la sal de Anderson. Chugaev, vean cuántos de platino. ¿Por qué? Porque el platino interesaba, porque era una de las riquezas. Por lo que pagaba la gente era por tener metales preciosos, ¿no? O sea, cuántas guerras y cuántas conquistas no han sido
promovidas por el concepto de el oro o los metales preciosos. Pues aquí seguíamos, ¿no? Entonces el platino con 5 amoníacos, con un cloro dentro y un cloro fuera, aquí vamos a empezar a distinguir una nomenclatura formal. El compuesto de coordinación es lo que está entre paréntesis cuadrados. Aquí lo vamos a definir. Estos paréntesis cuadrados van a decir lo que es el compuesto de coordinación. Y el compuesto de coordinación no es más que un metal central, un ion metálico central. No necesariamente tiene que ser ion, pero es lo más común. Y una especie que le vamos a llamar un ligante. Ligante porque se liga o se pega. Y este ligante se va a pegar al metal. Este ligante se va a pegar al metal. Y luego vamos a tener otra serie de sustancias que pueden estar fuera de lo que vamos a llamar la esfera de coordinación. Esto es la esfera. De coordinación. Y lo que está fuera va a ser iónico. Ya conocemos los compuestos de iónico. Ustedes ya son gente experta en la facultad y saben que lo iónico se asocia con iones y se asocia con conductividad eléctrica, etc. ¿Sale? Entonces, de esta manera empezamos a definir ya más formalmente lo que son los compuestos de coordinación. Luego la sal de Clive, más de amoníaco, otro de Clive. Y apenas vamos por, si se fijan, vamos por orden alfabético. Cosa más platino, cosa más platino, Dreschel platino, Durant cobalto. El cobalto también era muy interesante. Cobalto. C2O4, ¿qué quiere decir? ¿Qué es esta sustancia de aquí? C2O4. ¿Qué es esto? Alguien que me lo diga o me lo escriba en el chat. C2O4. Oxalato. Oxalato. Bebida mexicana en la cual podemos encontrar muchos oxalatos. ¿Cuál es la bebida mexicana donde podemos encontrar muchos oxalatos? Hay una planta, pero no me acuerdo cómo se llama. Hay una planta y es una planta maravillosa. Yo les recomiendo que prueben alguna vez los elixires de esa planta maravillosa. Esa planta se llama agave. ¿La han oído hablar? Entonces, muchos oxalatos tiene una bebida mexicana que se llama Tequila. Tequila. El tequila. El tequila no tiene casi oxalatos porque está destilado. Pero un mal tequila sí tiene oxalatos. Entonces un buen tequila no debe tener oxalatos. Un mal tequila sí. ¿Sale? Entonces los oxalatos eran muy comunes en esas épocas ya. Estamos hablando de 1800 y pico. Y si los combinamos con metales, son unos ligantes magníficos los oxalatos. Todos los compuestos de nitrógeno, nitritos, nitratos, entonces los nitritos también se pegaban a los cobaltos y eso daba compuestos diferentes. Entonces, por ejemplo, la sal de Erdan, la sal de Fischer con nitritos. Y empezamos con la G, Gerhardt, más alemanes, cobalto, platino, sulfitos, también había sulfitos, cloruros, amoníacos, nitritos. Y vamos distinguiendo lo que nosotros le llamamos ligantes, que normalmente lo veíamos misteriosamente con una letra L. No sé por qué. La sal de Magnus era muy típica. La sal de Magnus tenía, fíjense, ¿cuál es el estado de oxidación más común del platino? Pues el 2. Tenemos un platino 2, amoníacos, cloruros con estado de oxidación -1. Y como este es platino 2 más, y le sumo estado de oxidación -1 de los cloruros, pero tengo 4, el total de esta parte de aquí me da una carga total de que ese compuesto de coordinación tiene carga -2. ¿Lo ven? Lo vamos a ver con un poco más detalle en la próxima clase. Profe, una pregunta. Sí. En la sal de Lipton, si estaba viendo que es sodio, ¿no? El que tiene coordinado. ¿No se supone que ese prácticamente no tiene propiedades coordinantes? No está coordinado. Entonces, todo lo que esté coordinado es lo que está en paréntesis cuadrados.
Ah, ok. Lo que esté afuera es iónico. Ah, ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la carga del sulfito? La carga del sulfito menos es 2, ¿no? menos 2. ¿Cuántos sulfitos tengo? 4. 4, entonces tengo menos 8. ¿Sí? Entonces tengo menos 8. El platino es 2 más. Entonces le tengo que sumar 2 del platino. ¿Qué carga tiene el compuesto de coordinación? Menos 6. Menos 6. ¿Que tengo que contrarrestar con cuántos sodios? Con 6. Con 6. Ahí está. ¿Sale? ¿Sí más o menos? Sí, sí, sí. Sale pues. Bueno, perfecta. Muy buena observación. ¿Quién fue el que me dijo eso que no alcancé a ver? Arturo. Arturo. Gracias, Arturo. Muy buena observación. Vamos con la I. Tenemos que llegar a la Z, como dice ahí. Morland. Aquí ya daban un carbono doble ligadura NH2 son iminas. Luego los tiocianatos los vamos a ver con más calma. Se puede pegar al metal por el azufre o por el nitrógeno. Estos se llaman tiocianatos. Cuando se pegan por el nitrógeno se llaman isotiocianatos. El peirón nos da amoníacos y cloros nada más. Me voy a ir más rápido porque si no, no vamos a acabar. El agua es un compuesto de coordinación. Con cromo, aquí ya tenemos otros metales, cromo, no solamente platino. Vauquelin, yo no sé francés, pero algo así se pronuncia, ni tampoco alemán. La sal de 6 es muy famosa, la sal de 6 se ocupa mucho. Y tiene una cosa que se llama C2H4. ¿Qué es el C2H4? ¿Alguien sabe? Un carbono, otro carbono. Una, ¿Eteno? ¿Un eteno? Un eteno, perfectamente bien contestado. Eteno. Curiosidad química. ¿Dónde podemos encontrar cotidianamente cantidades de eteno relativamente altas? Lo podemos encontrar en la casa y se produce bastante. ¿En las frutas? En las frutas es la hormona de maduración. Entonces, si uno quiere madurar una fruta, ¿qué hace? Pues la mete en una bolsa de plástico con alguna otra fruta. Por ejemplo, los jitomates producen mucho eteno. Entonces, si uno quiere madurar unos duraznos que están medio verdes, los mete en una bolsa de plástico con un jitomate. El jitomate produce más eteno y se madura rápidamente los duraznos. Si uno quiere evitar la maduración, lo aísla. Entonces, lo que se ha hecho tradicionalmente es meterlos en cera, una capa de cera, para poder aislarlos del eteno, ¿no? Sino exterior. Bueno, eso era un breve cultural. Hay muchos compuestos de cobaltos y aminas y hay un sistema de nomenclatura, ¿no? Que se hicieron muchos de aminas y de cloruros con cobalto. Entonces, esta nomenclatura ya empezó a ver cuál es lo más característico de los compuestos de coordinación, pues el color. Entonces, la primera nomenclatura, la primera clasificación formal, ya es a mediados de 1850, donde ya se habían descubierto muchos compuestos de coordinación, que eran metales con otras cosas. Se sabía, ahora tenemos las fórmulas ya precisas ahí, pero en aquel entonces no se tenía tan claro las fórmulas. Se sabía que tenían cloruros, cobaltos, sulfitos, nitritos, pero poco más, ¿no? Ni cómo estaban acomodados, ni cómo estaban organizados, ni qué era la esfera de coordinación. No se sabía qué era la esfera de coordinación en los años. Entonces, lo único que podían saber clasificarlos era por color. Entonces, Edmond Fremy, por las sales de Fremy, empieza a clasificarlos por color, y los que más estudiados tenían eran los de cobalto. Entonces ponía el que tenía 6 amoníacos, era el color amarillo, y lúteo. Lúteo quiere decir amarillo en latín. El color púrpura, entonces era el que tenía 5 amoníacos. El que tenía 5 amoníacos y un agua era rojo. El verde se dice en latín prasio. Y el cobalto con 3 nitritos y 5 amoníacos era café, era janto. A ver, breviario cultural. Lúteo. ¿Quién me puede decir la ciudad antigua de Lutecia cómo se llama actualmente? Lutecia porque había tierras amarillas ahí en ese entonces.
y por eso se le puso Lutecia, entre otras cosas. Y eso era una ciudad muy importante en su momento. ¿Qué ciudad es ahora? Si no saben, googleenlo. Díganme. París. París, claro, París. Entonces por eso era amarillo, y este compuesto es amarillo por eso, por lo mismo que París se le nombró Lutecia en su momento. A pesar de que esos compuestos ya se conocían por más de 150 años, a finales del siglo pasado, todavía no existía una explicación satisfactoria de su comportamiento, o aún como, ¿qué onda con ellos?, ¿no? ¿Cómo estaban formados? Evidentemente la teoría vigente no podía explicar ni propiedad ni estructura. Una anécdota muy, muy bonita que salía en el libro de Clásicos de Química y Coordinación de Kaufman, comparaba la física con la química de coordinación. Entonces, uno ve la descripción de cómo hacían los compuestos de coordinación, era mezclando ahí la sangre, la orina en un recipiente y le echaban vitrolo de no sé qué, y después de agitarle no sé cuánto tiempo con una vara, una caña de madera, lo que sucedía era que se formaba el compuesto de coordinación, y había mucha mitificación. En esos años también se podía poner cosas biológicas mezcladas con alquimia o con química. Entonces, si molían un animal que tuviera un solo cuerno, un unicornio, no necesariamente un unicornio mítico, sino podía ser un cordero, un carnero que tuviera un solo cuerno, alguna cosa así, y eso tenía implicaciones míticas, tomaban el cuerno, lo molían y hacían un círculo con el cuerno y ponían una araña en el centro. La araña no se debía de salir del círculo. Esa era una concepción científica de su momento, que es absurda actualmente. Entonces, ese tipo de cosas, mientras se pasaba eso, la física ya Newton había dado su principio a matemática. ¿Eso qué quiere decir? Que la química, por ser algo que no podemos medir fácilmente, que no podemos caracterizar fácilmente, estuvo atrasada muchísimos años. Entonces, todos estos hallazgos de todas estas personas que hemos estado hablando son heroicos, porque ellos trataron en un mundo de oscurantismo de tratar de entender y aislar y comprender algo diferente y sacar algo de luz al conocimiento. No se sabía de la estructura. Entonces, ya en 1837, Thomas Graham trabajaba con sales de amonio y sugiere que los aminoácidos de cobalto debían verse como sales de amonio en las que el amonio reemplazaba a un hidrógeno. Todo el mundo sabe lo que es el amonio, el ion amonio, ¿no? El amoníaco es NH3. Pero si yo lo pongo en medio ácido, se forma el ion amonio, NH3, y el protón del medio ácido se le pega al nitrógeno, y como el protón es positivo, todo esto me da una carga total positiva. Y esto es el amonio, el ion amonio, NH4. Y Thomas Graham, persona increíblemente perspicaz, dijo, pues si yo veo al ion amonio, ¿qué pasa si le quito este protón y ahora le pongo un metal, por ejemplo platino, que les gustaba tanto? Todavía me gusta el platino. Pues es lo mismo que el amonio, nada más que tiene un hidrógeno, un metal en lugar de un platino. Y tenía razón. Fundamento de la química y coordinación es este. El ligante tiene un par de electrones y se va a pegar al metal. ¿Sí? Y no cambia el estado de oxidación normalmente, hay reacciones donde sí cambia, pero normalmente no cambia, entonces simplemente se suman las cargas. La carga del platino, aquí si el platino es 2, entonces aquí voy a tener 2 más. ¿Sale? Entonces, eso era importante. Déjame borrar esto para que se le vea la cara a Thomas Graham. Ahí. Lo que dice aquí esta frase que les puse aquí es cierto, ¿no? La teoría, en la mayoría de los campos de la ciencia, la teoría va detrás de la práctica, es decir, se deben acumular suficientes datos experimentales antes de intentar explicar los hechos o fenómenos. Entonces, es como el chiste.
Si no tenemos suficientes datos experimentales, no, no podemos tener, ¿no? Es como la experimentación de que le van quitando a la mosca, le van arrancando las patas y después al final pues pueden hacer una conclusión bastante absurda por eso. Luego vemos el chiste. Hemos visto que durante la primera mitad del siglo XIX descubrimientos relacionados con la química de organización fueron poco esporádicos y a menudo accidentales. Hasta la recopilación ya de Oliver Wolcott Gibbs y Frederick August Gent, con un trabajo de 1856, investigaciones de las bases de amoníaco cobalto, los químicos comienzan a estudiar más sistemáticamente. Perdonen, voy a estornudar. Ay. La fiebre de no matutina, perdón. Y podemos decir que las teorías de los compuestos de coordinación eran prácticamente inexistentes hasta final del siglo XIX. O sea, la gente encontraba el compuesto, describía sus propiedades, decía de qué color es y qué características tenía, pero nada más. No había una teoría que dijera, pues el compuesto de coordinación es tal cosa formada por un metal, por otras sustancias, y que se pegan de esta manera o aquella. Hasta que llega Berzelius, y con Berzelius, uno de los héroes de la ciencia, John Jacob Berzelius, que da ideas de la naturaleza eléctrica de la materia, y empezamos a ver la disociación electrolítica y otras teorías propuestas por Jules Reiset y Friedrich Gerhardt y Hoffman, no lo vamos a olvidar. Han desarrollado desarrollaron la química orgánica, tratando de explicar los comportamiento de los compuestos de cobalto en base a la idea de la orgánica. La orgánica ya se había desarrollado en aquellos entonces. Se había desarrollado más o menos bien. Estaba el famosísimo Kekulé, que soñaba puras fumadas, pero que le resultaban ciertas las fumadas. Perdón, jóvenes, perdón. Y esas cosas de la química orgánica, pues sabían que había cadenitas, ¿no? CH3, CH2, CH3, etcétera. Y decían, pues los compuestos de coordinación los compuestos con estos metales deberían de ser lo mismo. Lo único que vamos a ver es que si nosotros ahora borramos un carbono y le ponemos un metal, pues debe ser algo parecido. Entonces empezaron a tratar de construir conocimiento en base a los conocimientos que se tenían. Por eso es tan difícil la química. Jóvenes, un segundito. Perdón, es que me estaba dando un ataque de alergia y no podía hablar. Entonces, si nosotros hacemos series homólogas de aminos de cobalto con las cadenas de carbono, es obvio que la fórmula generalizada, pues si tenemos una fórmula generalizada de un cloruro orgánico y un cloruro de cobalto con amoníacos, pues va a ser lo mismo. Entonces, ¿cómo va a estar la estructura? Pues similar. Entonces tenía un sentido bastante lógico esto, bastante lógico, y empezaron a decir que cada amoníaco se parecía a un CH2, pero como tenía una valencia más, pues era NH3 en lugar de CH2. Ya 20 años más tarde, Blomstraat propone que las aminas complejas de cobalto y platino podían escribirse de esta manera, que eran los que ya conocían. Entonces, esta es la primera propuesta de cómo son estructuralmente. Estamos casi en el siglo, 40 años del siglo XX, apenas estaba empezando a ver cómo podía hacer este tipo de cosas. Pero no tenía nada más. Por eso es lo que les decía. Esta solución ya la había dado muy satisfactoriamente en 1864, poquitos años antes, que Kekulé. Sabían que Friedrich August
von Stardonitz era el nombre original de Kekulé. Qué raro, ¿verdad? Entonces, si se fijan, la gente toma el conocimiento y poco tiempo después llega a una propuesta razonable. Poco tiempo después, quiere decir unos pocos años después. Entonces, como se dice en ciencia, la ciencia se construye a hombros de gigantes. Y esta teoría, la teoría de las cadenas, la defiende un tipo que estaba bien locochón, que era Jorgensen, el cual había de defender a muerte este modelo. Decía que culé era la neta el planeta y la química de los metales es igualita a la de Kekulé, igualita. La naturaleza va en la misma dirección siempre. ¿Y qué creen? Jorgensen se equivocó, aunque le defendió bastante a muerte. Este cuate era bien obsesivo, o sea, era un nerd así bien gacho, que lo que hacía era cuidadoso, metódico, escrupuloso, solitario. Si algo le salía mal, lo repetía y lo repetía y lo repetía, hasta que le salía bien y lo podía reproducir perfectamente. La característica necesaria para un gran científico. Y Jorgensen era muy metódico y muy bien hecho. Esa era la cualidad principal de Jorgensen. La terquedad era una cualidad, pero cuando ya la terquedad llega a ciertos límites se convierte en un estorbo más que en una virtud. Y Jorgensen le pasó eso, que se convirtió en un estorbo. Defender las ideas de uno es muy valioso, pero también hay que estar abierto a ideas nuevas, sobre todo en ciencia. ¿Cómo se va a defender o va a morir la teoría de Blomstrand-Jorgensen de las cadenas? Pues con evidencia experimental. Jorgensen saca una cantidad de evidencia experimental impresionante y todo lo hace perfecto, todo lo hace muy bien, hace unos experimentos muy buenos. Pero no coinciden con todas las no coinciden perfectamente con las evidencias experimentales. Y Jorgensen empezó a tener un adversario. Cuando Arrhenius ya da bien claro en 1887 la teoría de la disociación electrolítica, donde tenemos a B y que esto se puede disociar en A más B menos, es un concepto que Arrhenius es fundamental y Jorgensen no lo considera importante. ¿Por qué? Porque la química orgánica yo coloco el cloruro del alquilo y no se me va a disociar en agua, no va a producir esto. Eso no ocurre con la química orgánica, pero sí con la química inorgánica. Entonces, el que sí se le ocurre esto es a un cuate alsaciano, que es el padre moderno de la química de coordinación, que es Alfred Werner. Dos virtudes: pensar diferente, pensar en posibilidades diferentes y tomar todas las investigaciones y considerarlas seriamente. Y en particular estoy pensando en Arrhenius, ¿sale? Estos trabajos se publican en su mayoría en 1906, pero hasta 1913 le dan el premio Nobel de Química por los trabajos de química de coordinación, por descubrir cómo fue la química de coordinación. Alfred Werner fue un chido. Nació el 12 de diciembre de 1866. Si se fijan, cuando nace Werner ya se habían descrito muchos campos de coordinación, pero la teoría todavía no estaba. En Mulhausen, Alsacia. De tarea, vean en el mapa, en el Google Maps, en donde quieran, dónde está Alsacia y qué hay ahí, cómo es.
¿sí? Y hizo un servicio militar en la ciudad de Karlsruhe para atender a clase de química orgánica y preparatoria técnica en esta ciudad. Era lo que hacía, lo que se estudiaba más y estaba más desarrollado en aquel entonces era la química orgánica. Y este cuate fue lo que fue a hacer, ¿no? Y luego se fue a Zúrich, y ahí en Zúrich pues estuvo en la Politécnica, y ahí donde finalmente emigrara. Alfred Werner consigue producir una teoría donde puede explicar la estructura y las propiedades satisfactoriamente. Y esta teoría la llamó teoría de coordinación. Quien bautizó a esta ciencia como la teoría de coordinación fue Alfred Werner. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue algo impresionante, porque hay que recordar que en ese entonces pues, el papel del electrón no estaba claro. Arrhenius lo que había dicho es que había una disociación electrolítica, que había positivo y negativo, pero no se sabía bien nada de las teorías de enlace química modernas. Ahora yo cuando pido a la gente, explícame todo eso, me empiezan a explicar con electrones, con orbitales, con octetos, con muchas otras cosas. En ese entonces eso no existía. Entonces este cuate, para poder hacer eso, era realmente asombrosa su capacidad intelectual. Y pues eran tan chidos los compuestos de coordinación que les llamó compuestos de orden superior. A ver, eso es broma, no es porque sean tan chidos, es porque no los entendían claramente. Estos compuestos están formados por dos o moléculas, una de las cuales por su lado satisface los requerimientos usuales de valencia y otros no. Para lo cual tenemos que hacer un pequeño repaso de qué es valencia. Ese es un término que se ha utilizado mucho y que todo el mundo nos los enseñaron desde primaria. Ya nos hablaba en Plastilina 1 de la valencia. Y luego creo que la gente no lo tiene tan claro, porque pues, justamente al verse en tantos niveles tan diferentes, no se ve claramente. Entonces yo quisiera que me dijera alguno de ustedes que me pudiera explicar qué es valencia. Los escucho. ¿Quién me puede decir qué es valencia? ¿Sería el número de enlaces que puede formar un átomo? Número de enlaces que puede formar un átomo. El concepto de valencia sí está bien, pero recordemos algo. El concepto de valencia se da cuando todavía no se tenía conceptos de enlace químico. Entonces, ¿cómo lo puedes definir si no dices enlace? Como número de electrones. Si no se conocía el electrón, menos todavía. Capacidad de un elemento para combinarse con otro. Exactamente. ¿Quién me dijo eso? Alberto, yo. Gilberto. Alberto. Alberto, perdón. Alberto, muy bien. Pues lo que dijeron todos también, pero si se fijan es una definición que tenemos que definirla como se fue originalmente dicha. Y si en aquel entonces no se conocía ni los electrones ni los enlaces, o no se entendían los enlaces, pues no podemos definir algo en función de algo que no hemos descubierto todavía. Entonces, la definición de la capacidad de combinación es perfecta. Y una valencia es con cuánto se puede combinar, de tal manera que si yo tenía cloruro de cobalto, la valencia del cobalto era 3. Si yo tenía cloruro de sodio, la valencia del sodio era 1. Y el cloro 1, y el cloro 1, y el cobalto 3. Porque se puede combinar con 3. Todos tenemos una valencia, ¿no? O sea, como personas sociales. Yo les podría preguntar, ¿quién tiene una valencia diferente a uno desde el punto de vista social? Definiendo con cuántas parejas andan simultáneamente. Y muchos me dicen, no, con una pareja nada más. Yo nada más tengo una pareja. Pero luego hay quien que no hace eso. Entonces, eso es la valencia, la capacidad de combinación. Entonces conocían que el cloruro de cobalto tenía una valencia de 3 normalmente. Pero de repente conocían los sales de Blomstrad, ¿se acuerdan? Y las sales estas de cobalto, donde tenían
lo acabamos de ver, el compuesto lúteo. Entonces se combinaba con estos 3, pero también se combinaba con estos 6. Entonces eso ya me decía, chin, esta cosa está rara, esta cosa no está fácil. ¿Qué es lo que está pasando? Y esas fueron una de las observaciones de Werner más importantes, trata de explicarlo. Y viene como una teoría de combinación. Sugiere que los metales tienen 2 valencias. Es decir, si se combinan con unos con 3 y con otros con 6, pues tiene 2 tipos de combinaciones. Tiene 2 valencias diferentes. La valencia primaria y la valencia secundaria. La valencia primaria es ionizable. Toma los conceptos de Arrhenius, dice, esto es lo que yo conozco. Se ioniza y yo sé que se combina con 3 cloros. Y una valencia noven-valence o secundaria no ionizable. Y la out-valence o primaria ionizable, así les dijo en su idioma original. Entonces tenía 2 valencias. Y además sugiere que el número característico de valencia secundaria está dirigido en el espacio dando un arreglo geométrico. Este concepto de que el metal tenía una valencia secundaria y con lo que estaba unido a una cosa, a otra cosa, a otra cosa y a otra cosa, tenía un arreglo geométrico perfectamente definido, un cuadrado, perdón por mis dibujos, fue una virtud tremenda de Alfred Werner. Y las valencias primarias, las iónicas, no son direccionales. Cuando un ion uninegativo está ocupando una de las valencias secundarias, satisface también una carga primaria. Es decir, a ver si aquí tengo... ¿Qué quiero decir con esto? Que yo, por ejemplo, puedo tener el compuesto de cobalto con 6 amoníacos pegados. ¿Sí? La valencia primaria. Y la valencia secundaria van a ser los 3 cloruros. Pero puede ser que yo tenga el cobalto con 5 amoníacos un cloro. Eso es cloro, esa raya es un efecto del PowerPoint. Una valencia 2 secundaria y una valencia 6 primaria. Entonces, que antes estaba iónico, ahora no está iónico. Y eso fue una observación muy importante de Werner. Entonces, ya los compuestos que pueden dar iónicos o las especies que pueden ser iónicas a veces no lo son. Depende si está en la primaria o está en la secundaria. Si está en la iónica, siempre va a ser iónica, pero si está en la primaria, no va a ser iónica. Y esa observación hizo que diera muchas posibilidades de arreglo. Y los diferentes acomodos de una sustancia, de unos átomos o de unos grupos con respecto al átomo central, es lo que me va a dar a llamar, se va a llamar isomería. Me da diferentes tipos de isomería. Es decir, yo tengo 6 cosas alrededor de un átomo central y los puedo acomodar de diferente forma. Y a ese enlace le voy a llamar enlace de coordinación y van a estar coordinados. Entonces algo que tiene 6 cosas pegadas va a ser hexacoordinado porque tiene 6 cosas pegadas. Esa fue la propuesta, que tenía una geometría, y esto estaba conectado con la teoría de disociación electrolítica. De tal manera que lo que hizo Werner fue sintetizar miles y miles de compuestos y ver todos los posibles con diferentes rutas sintéticas de los posibles isómeros. Y al ver los posibles isómeros, lo que hizo fue medir propiedades, medir conductividad eléctrica y empezar a hacer todo eso. ¿Sí? Yo creo, jóvenes, que la vamos a dejar aquí, que es bastante de historia, pero esta parte de cómo llegó Werner a la conclusión que llegó, ya las hemos estado viendo, pero me gustaría afinar esos detalles, pero creo que ya estamos un poco... Me gustaría ver esto al principio de la clase que viene, ¿sale? Entonces, Werner fue uno de los grandes héroes. ¿Cómo llegó a sus conclusiones y por qué las aportaciones de Werner
tienen ahora sí que ver con la química de coordinación moderna y fundó las bases y por eso le dieron premio Nobel, es lo que vamos a ver la próxima clase. Ya vimos que tiene que ver con dos cosas, la valencia primaria y la valencia secundaria. Obviamente, si yo estoy acostumbrado a que una especie se combina con 3 y ahora se combina con 3, pero también con 6, entonces, pues sí, está bien, es un hecho experimental. Entonces son las valencias, es como los bailes. Tradicionalmente, en un baile tradicional y en la mayor parte de los bailes, se baila de 1 a 1, una estequiometría 1 a 1. Pero tenemos bailes, ¿no? De payaso de rodeo y eso, donde la estequiometría es más complicada. Y si nos vamos a la antigüedad, donde bailaban esto de como que parecían bailecitos de salón, donde se daban vueltas y se agarraban la mano 3 o 4, pues ahí la estequiometría es diferente. Es lo mismo. La valencia era un concepto claro, con quién te asocias, con quién estás bailando. Pero puede haber diferentes tipos de baile. La descripción de esos bailes fue hecha por Bernoulli y por eso le dieron el premio Nobel. ¿Sale? Entonces vamos a dejarla aquí. Si hay preguntas, tenemos unos minutos para preguntas. Y si no, pues nos vemos la próxima clase. ¿Quién tiene preguntas? Voy a ponerles... Sí, te escucho. Tengo preguntas, pero no es respecto a la clase. Sí. Bueno, alguien tiene... Da un segundo. ¿Tú eres quién? Fernanda. Fernanda. Dame un segundo, Fernanda. Si hay alguien con la clase, terminamos la parte de clase y luego vemos la parte administrativa. ¿Te parece? Sí, ok, gracias. Entonces le estoy poniendo aquí en el chat 2 tareas. Alisarina. Son optativas, el que quieras. Son por puntos, ¿no? Son tareas por puntos. ¿Qué es la lisarina y qué son los prusiatos? Que me digan, ¿sale? ¿Qué fórmula tienen? ¿Qué estructura tienen? Eso ya lo sabemos ahora. En aquel entonces no se sabía, nada más sabía que eran unos pigmentos. El azul de Prusia. Lo estoy poniendo en el chat para que lo tomen. Entonces, aquel que me quiera investigar, pues tendrá bonificaciones para el próximo examen parcial. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Solo es uno el que puede investigar, una persona. A ver, uno lo va a exponer o dos lo van a exponer en clase. A principios de clase lo van a exponer. Yo les cederé la palabra y lo van a exponer. Puede ser más de uno. Si no da tiempo a exponer porque pues me van a exponer lo mismo, prepárenme un documentito pequeño y me lo mandan y se los considero. ¿Sale? Para que todos tengan oportunidad. ¿De acuerdo? Vale, profe, gracias. ¿Algo más? ¿Se va a mandar al correo o lo subimos al Classroom? Lo voy a poner como tarea en el Classroom. Ok, gracias. Lo pongo en unos momentos. Y me gusta más ponerlo en el Classroom porque es más fácil la contabilidad y organizarlo. En el correo pues, se pierde mucho. Entonces lo voy a poner ahorita mismo como una tarea opcional. Del que quiera bien, el que no. Bueno, ¿alguien más? Bueno, si no hay más dudas, Fernanda, ahora sí te escuchamos. Gracias. Es que yo tengo una pregunta referente al curso. Sí. Lo que pasa es que yo estaba inscrita con el profesor Rafael, Sí. entonces yo me cambié a su curso. Lo que quiero saber es qué es lo que tengo que hacer. ¿Tengo que dar de baja esa materia y meterla con usted? Sí. ¿O... Sí, meterla de baja conmigo y meterlo por formato conmigo. Todas las personas que provenían de Rafael tienen garantizada la entrada porque, pues, por el desafortunado suceso de Rafael, pues fue algo que no planeamos, entonces ahí pues ampliaremos la capacidad del grupo. Pero sí tienes que darte de baja y te pones en formato. Entonces seguramente el formato pasará de los 6, pero bueno, yo ya hablé con la gente de escolares para que podamos aceptar más, ¿sale? Ok, muchas gracias, profesor. Bueno, si no hay nada, ahora mismo voy a poner en Classroom esta tarea y nos veríamos la próxima clase, ¿sale? Entonces voy a dejar de grabar.